¿Por qué? Porque mirarás ese arco iris allá en el cielo y tú ya sabes que eso quiere decir que la lluvia se ha detenido, porque ahí está el sol brillando, disipando las nubes. Entonces sí, el sol es una señal del pacto entre Dios y los hombres. El sol es una señal de la justicia de Dios. El sol es una señal de la ley de Dios. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, de nuevo, durante los días de Noé había un gobierno global que había llegado a tal punto de apostasía que anularon la ley de Dios a nivel global. Recordemos que ángeles caídos cohabitaban entre los seres humanos, como ocurre también hoy en día, y los hijos de los ángeles caídos con las mujeres de la tierra, pues fueron esos hombres poderosos y de renombre, es decir, los grandes poderosos de la tierra, como ocurre también hoy en día. Estos mega multimillonarios, estos hombres muy poderosísimos, son los hijos de esta unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Entonces, nosotros podemos ver el gobierno global que había en los tiempos de Noé muy claro. Cuando leemos en Génesis capítulo 6 versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces está claro, Dios no está hablando de una región específica. No es que la maldad en Estados Unidos es muy grande, no. Te está diciendo la maldad en toda la tierra, y de nuevo Dios aclara, todos los hombres tienen de constante pensamientos malos en su cabeza y no paran de pensar el mal. Entonces es una apostasía global, una maldad, una perversión global. Leamos en Génesis capítulo 6 versículo 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces vemos que si hay un gobierno global, y que inclusive después del diluvio, ese gobierno global pretende otra vez unificarse, porque ellos quieren erigir esta torre de Babel, en donde ellos se unificarán como un solo pueblo, y si viene una inundación, estarán en la parte más alta de la torre. Todo eso es muy, pero muy curioso, hermanos. Nosotros vemos las ciudades costeras y vemos todos estos grandes rascacielos justo ahí al lado de las aguas. Y como quien dice, tranquilo, que si hay un tsunami aquí no pasa nada porque ustedes están por allá altísimo en esa torre. Es el mismo modus operandi, es el mismo evento. Sin embargo, vemos entonces que Dios luego confunde el lenguaje de la torre de Babel y de los moradores de Babilonia, y cada uno sale disperso. Y ahí empezamos a ver una apostasía regional. Entonces, los eclipses ahora, o los oscurecimientos del sol y de la luna, ocurren a nivel regional. Y luego ocurre un oscurecimiento del sol a nivel global. Aunque ahí hay un punto interesante también, porque alguien podría decir que este eclipse en Estados Unidos fue global, porque fue visto en todo el mundo. Ese es un punto para analizarlo también, hermanos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es este eclipse de Estados Unidos un eclipse global, o deberemos esperar otro eclipse que sí sea global? Sin embargo, también, hermanos, miremos que sí podemos ver
que el oscurecimiento del sol va vinculado a un desastre climático. En este caso, el oscurecimiento del sol por las nubes durante el diluvio, pues conllevó a que hubiera el diluvio, una inundación, un tsunami. Es curioso porque se dice que hubo un eclipse parcial el 14 de octubre del 2004 y la región que oscureció ese eclipse fue Sri Lanka. Y ya sabemos que en Sri Lanka ocurrió este tsunami devastador del 26 de diciembre del 2004, uno de los tsunamis más impresionantes que jamás hayan ocurrido. Entonces, ¿podemos establecer una correlación? Pero no podemos establecer una fecha. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué pasa cuando vemos que estos dos conceptos sí se cumplen? Primero vemos un pecado global, una apostasía global, y el sol se oscurece a nivel global, y vemos un desastre a nivel global. Luego vemos una idolatría a nivel regional, el sol se oscurece a nivel regional, y vemos un desastre a nivel regional. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahora, alguien podría decir, Ecusatón, el diluvio no aplica porque en el diluvio no hubo eclipse. No tienes manera de probar que hubo eclipse. Pero miremos esto, que el sol sí se puede oscurecer proféticamente por las nubes. Leamos en Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Entonces, ese día es un día oscuro, es un día nublado, en el que el sol no da su luz. Entonces vemos que el oscurecimiento del sol sí puede ser también por las nubes. Ahora, una vez ya hemos establecido esta verdad, que el oscurecimiento del sol puede darse a nivel global y también representa que el pacto de Dios ha sido anulado, ahora vamos a ver un evento en el que el sol se oscureció a nivel regional y que nos representa también que el pacto de Dios ha sido anulado, no por Dios, sino por los hombres. Leamos en Mateo capítulo 27, versículo 44 al 46. Lo mismo lo injuriaban también los ladrones que estaban colgados con él en el madero, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miremos entonces que desde el mediodía, como estaba profetizado, que daré oscuridad al mediodía. Y hubo oscuridad desde el mediodía en el que el sol está más fuerte en la tierra, hasta las 3 de la tarde. Entonces no es una oscuridad global, ahora es una oscuridad regional. Y sea que hubiere ocurrido ahí un eclipse o un oscurecimiento del sol por nubes, como sea que hubiera sido, ocurrió en Jerusalén o en Israel. Alguien tal vez dirá, no, Ecusatón, pero mira que dice que ocurrió en toda la tierra. Pero hermanos, uno puede entender que el apóstol se refería a su tierra, a Jerusalén o a Israel. Uno puede comprobar eso porque un eclipse ocurre a nivel regional. El sol entonces tuvo que haberse oscurecido a nivel regional. Entonces, cuando Jesús muere en el madero, miramos que queda anulado el pacto. ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues hay oscuridad en la tierra, el sol no da su luz. ¿Ok? Es tremendo. Entonces, ahí ocurre otro evento adicional, un desastre climático, ocurre un terremoto. Entonces, vemos 3 eventos muy, pero muy claros, hermanos. El primer evento es cuando la palabra de Dios es rechazada por los moradores de esa región específica, en este caso Jerusalén o Israel.
El segundo evento es cuando el sol se oscurece y no da su luz. El tercer evento es que ocurre un desastre natural. Hay un terremoto, se rompen las rocas, se caen las piedras de las montañas. Entonces es curioso, porque inclusive habían personas que estaban ahí, que fueron testigos vivientes de los tres eventos, ¿ok? La persecución a la palabra de Dios en el cuerpo de Jesús, el sol que no da su luz y el terremoto. ¿Y qué fue lo que dijeron esas personas, hermanos? Leamos en el mismo capítulo, en el versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Miremos, hermanos, que los que estaban ahí cuando ven el sol que no da su luz, ven un terremoto y ven las palabras que hablaba Jesús, como era un hombre justo que había sido condenado sin haber hecho nada malo. Miremos que a la final ellos entendieron que esto era de Dios. Tuvieron temor, es decir, se arrepintieron de sus pecados y empezaron a guardar la ley de Dios. Entonces, en ese momento, otra vez el sol resplandece. Es tremendo, hermanos. Es decir, hay un nuevo pacto, porque ¿a quién se menciona de primero en este arrepentimiento, hermanos? No se menciona a los moradores de Jerusalén, se menciona ahora a un centurión romano. Es decir, que ahora el pacto es global. Un pacto global, hermanos, tremendo. Entonces, una oscuridad regional anula un pacto regional. ¿Y qué sigue luego? Porque ahora estamos en un pacto global. El pacto que Jesús hizo en el madero ahora es con el mundo entero. Miremos esto, hermanos, hablando de terremotos. ¿Se acuerdan ustedes este video que hicimos sobre el terremoto de Lisboa, que fue luego también seguido por un tsunami? Ese terremoto ocurrió el 1 de noviembre de 1755. Ahí también hubo una anulación de un pacto. Había una persecución viciosa en contra del pueblo santo de Dios. Todo aquel que guardara los mandamientos de Dios era colgado en un poste y era incendiado en una hoguera. ¿Y qué ocurrió entonces? Hubo oscuridad. Es decir, el pacto es anulado con esa región, porque eran hombres muy malos. Los moradores de Lisboa estaban tan engañados pensando que quemando a pobres cristianos en la hoguera estaban haciendo algo bueno. Según ellos, su religión católica era la religión de Dios. Lo más increíble de todos es que el terremoto ocurrió precisamente cuando casi toda la población estaba en la misa de la mañana. Y cuando todas esas iglesias se derribaron, pues cayeron todas esas estructuras encima de esas personas. Entonces, cuando uno va a buscar este eclipse que ocurrió en Lisboa, de primerazo no sale, pero luego uno lo encuentra. El eclipse de sol que ocurrió el 26 de octubre de 1753. Entonces, nosotros aquí estamos analizando eventos, hermanos. Aquí no estamos prediciendo nada, pero uno puede tener probabilidades de que algo va a ocurrir. Cuando juntamos ahora las piezas del rompecabezas,